un tema, un tema que genera más preguntas que respuestas. Y es parte, hermanos, del discipulado bíblico. Para algunos que ya han tomado un discipulado bíblico va a ser una lección nueva, una enseñanza nueva, pero eso es importante que pongan mucha atención. Todos los que hemos sido bautizados, hermanos, en el Espíritu Santo, como ya se los enseñé domingos anteriores, comenzamos a tener conciencia de que hay cosas espirituales que van más allá de nuestro entendimiento. Y una de esas cosas, hermanos, hoy que me acompañan en la lectura bíblica, aquí en Corintios, son los dones espirituales. Estos dones se dan a todos los hijos de Dios. Y se utilizan dos palabras que son las más utilizadas en el tema, porque a los dones también se le conocen como carismas. Y se utiliza la palabra de Dios en plural, que significa carismata, que es un don del amor de Dios que se le da a todos sus hijos en el momento en que son bautizados al recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La otra palabra que se utiliza siempre en los dones o en el tema de los dones es la palabra que se traduce de panerosis, que es manifestación. O sea, hermanos, la manifestación de los dones espirituales en sus hijos. La palabra don es una palabra correctamente aplicada, pues nos recuerda a que las bendiciones que vienen de Dios no se ganan, sino que son otorgadas de una manera gratuita a sus hijos. Y el don, en este caso el don espiritual, no es un premio al buen comportamiento de las personas, sino una señal de relación con Dios. Eso es importante que lo entiendas, hermano. No se te otorga un don por tu buen comportamiento, sino por tu relación con Dios. Nosotros, para entenderlo de una manera práctica y sencilla, cuando hoy que escuché los cumpleaños, ¿verdad? Por ejemplo, de nuestros hijos, de nuestros nietos, bueno, yo todavía no tengo, pero de los nietos, les damos regalos, pero no se los damos por su buen comportamiento la mayoría de las veces, ¿están de acuerdo? Sino que se las damos pues, porque los amamos, ¿verdad? Porque son nuestros hijos, son nuestros nietos, por eso se los damos. Pues de la misma manera, hermanos, el Señor nos da estos dones espirituales a través de su amor manifestado para con sus hijos. Y estos dones, hermanos, que Él nos da son regalos. Y Él decide a quién se los da y cuáles les da. Esta palabra, hermanos, nos muestra que los dones del Espíritu reflejan el ministerio de Jesús también, puesto que en evidencia por su pueblo en el día de hoy, pues las dos palabras juntas, dones y manifestaciones, nos van a dar una imagen completa de la obra del Espíritu Santo, que nosotros debemos de usar y trabajar y obrar en ellos para con todas las personas de afuera. Y nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, debemos de entender y de creer que Dios, a través de nosotros y a través de usar los dones, va a mostrar su amor a medida que las necesidades se hagan patentes día a día en cada miembro de la iglesia. Los dones espirituales, hermanos, es el tema del día de hoy. El tema y el propósito de que sepas y conozcas la existencia y el uso y el propósito de los dones espirituales es que tú, hermano, hoy descubras la persona que Dios quiere que seas. Ese es el propósito. Conozcas tu don y su función para que descubras tú la persona que Dios quiere que seas. Si eres discípulo de Cristo, si eres creyente de Cristo, sabes, hermano, de antemano, lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Que Dios es el propietario supremo de todo. Amén. Amén. Incluyendo nosotros. Y Dios, hermanos, por lo menos, y lo digo de una manera así, sin menospreciar, pero por lo menos, uno de los dones espirituales se lo ha otorgado a cada uno de sus hijos.
para que lo podamos ministrar a otros. Los dones espirituales, mis hermanos, son la forma en la cual Dios te equipa para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Y es por ello que este tema, que es tan importante, descubrir tus dones, es parte vital de descubrir la persona que Dios desea que seas tú. Nosotros tenemos metas, anhelos, propósitos. Pero a veces, hermanos, nos hacemos la pregunta, ¿por qué me tocó vivir en este tiempo? ¿En este país? ¿En este estado? ¿En esta ciudad? ¿Y por qué en esta iglesia? Bueno, precisamente, hermanos, los dones tienen ese propósito, que descubras por qué y para qué estás aquí. Justo en este momento, en este tiempo, en este país, en esta ciudad y en esta iglesia. Así que, hermanos, es un tema importante, tema muy importante. Pero vamos a empezar, hermanos. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Y cómo sé que los tengo? Vamos a la Biblia, hermanos, que es la luz y respuesta de todo lo que nos sucede. Santiago, capítulo 1, por favor. Está delante de Hebreos. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo ser humano, hermano, todo ser humano, sea creyente o no, ha sido bendecido con talentos o habilidades especiales. Y eso no lo podemos dudar, no lo podemos negar. El Nuevo Testamento nos menciona, además de talentos y habilidades especiales, nos menciona dones espirituales que van más allá de las habilidades humanas naturales, mucho más allá. Dios algunas veces torna un talento natural o una habilidad natural que poseemos y lo infunde de poder de una manera sobrenatural del Espíritu Santo, por supuesto, para tornarlo en un don espiritual. Por otro lado, Dios también puede darte un don espiritual del cual no tenías ni idea que lo tuvieras. Pero todo creyente en Jesucristo por lo menos tiene uno. Por lo menos tiene uno. Algunos tendrán dos, algunos tendrán tres. Y algunos hasta más, ¿verdad? Pero eso hay que corroborarlo a través de la palabra de Dios. Dios, hermanos, como vimos en la carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 1, Dios nos ha equipado de manera sobrenatural. Algunos no lo sabían, pero hoy ya lo saben. ¿Qué es lo primero, hermano, que tienes que saber acerca de los dones espirituales? Bueno, lo primero, hermanos, está aquí en 1 Corintios 12, donde hicimos la lectura principal. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero que el Señor quiere, hermanos, y desea, y es su voluntad, es que no los ignores. Que sepas que existen, que sepas que te los ha otorgado de una manera gratuita y que quiere que conozcas sus funciones, el propósito de sus funciones y también, hermanos, cuáles tienes, cuáles son los que tienes tú. Es importante, hermanos, no debes de ignorarlos o no estar enterado de los dones que te ha dado, porque el ignorarlos o no darte por enterado, hermano, o no querer saber cuál es tu don, equivale, hermano mío, a no querer saber cuál es tu propósito en este mundo. Así de simple y de fácil te lo pongo. No quieres saber qué don tienes, equivale a que no quieras saber por qué estás aquí, para qué estás aquí y por qué naciste aquí. Así de sencillo. Así que nosotros descubrir los dones es el propósito de este tema. Y, hermanos, la verdad, muchos cristianos
ignoran su don espiritual. ¿Y tú, mi hermano, sabes cuál es tu don espiritual? ¿Conoces cuál es tu don, hermano? Algunos sí, algunos no. Pero tú que dices saber que conoces tu don espiritual, ¿sabes para qué te lo dio el Señor? ¿Sabes cómo se emplea y cómo se usa en la obra de Dios? Bueno, en el versículo 2 dice Pablo: sabéis que cuando erais gentiles, o sea, inconversos, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Y es claro, ¿verdad?, entender lo que aquí Pablo nos está diciendo. Cuando no conocíamos, hermanos, el ignorar los dones espirituales, es como andar como los ídolos mudos que llevan en la calle, que necesitan ser cargados por otras personas, ¿verdad? O que les dedican comidas, el cual ese ídolo jamás las va a probar, ni se los va a agradecer, ni se los va a tomar en cuenta. Es así, hermanos, la equivalencia a una persona que no conoce su don espiritual y que si lo conoce, no sepa para qué es. Es exactamente lo mismo. Y Pablo, hermanos, nos quiere enfatizar la importancia de que no desea, hermanos, que ignoren para qué son los dones espirituales. Ese problema, hermanos, existía en los tiempos de la iglesia de Corinto, con los corintios. Estaban tan enfocados en tantas cosas, hermanos, que cuando se hablaba de los dones espirituales, no tenían ni idea. Había un desorden total en esa iglesia y por eso Pablo, hermanos, tuvo que utilizar el tiempo para escribirle 2 cartas. La iglesia de Corinto, hermanos, es la iglesia donde vemos que más problemas espirituales había. Hay que leer las 2 cartas, ¿verdad?, para entender el contexto. Pero aquí, hermanos, nos vamos a enfocar en la importancia de los dones espirituales. Al igual que los corintios, hermanos, antes de que tú te hicieras discípulo de Jesús, seguías otras ideas, otras filosofías, otras religiones, que es peor. Y por seguir en ello, ignorabas totalmente lo que Dios nos ha dado. Y por ello, hermanos, es que el discípulo de Cristo debe de basar su vida en la guía del Espíritu que enseña la verdad de la Biblia. Y no depender, hermanos, porque es importante que lo entiendas, no depender de sentimientos, emociones o ideas diversas. Y también que entiendas, hermanos, que un don no se desarrolla ni se emplea por emociones, sentimientos ni ideas personales. Todo, hermanos, tiene que ver el poder enteramente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la manera en que se lleva a cabo, de una manera con orden y eficaz, por cierto. Versículo 3, hermanos, Pablo nos dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es aquí, hermanos, donde Pablo nos hace énfasis de que cualquiera en esta vida, en este mundo, puede llamar a Jesús, que es el Señor, a la ligera. Cualquiera lo puede hacer. Pero lo que Pablo aquí se refiere, hermanos, en este pasaje, es que él desea comunicar y profesar a Jesús como Señor y Salvador. Y que el hacerlo es más que un conocimiento intelectual personal, sino que es una transformación de la vida por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tal como también, hermanos, lo profesó Pedro. Aquella parte donde llega Jesús con sus discípulos en Mateo 16 y que les dice: ¿quién dice la gente que soy? Y ahí empiezan, uno dice que eres Elías, otro que Jeremías o algún otro de los profetas. Y Jesús les dice: muy bien, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo?, les pregunta el Señor Jesús. ¿Y qué le responde Pedro en el versículo 17? Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y esto, hermanos, entender esto es fundamental para comprobar si somos de Dios o no. Nadie, hermanos, en este mundo puede llamar al Señor Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Simple y sencillamente así es. De la misma manera, nadie puede ejercer un don espiritual si no le es dado a conocer por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace toda la función, es el que hace todo el trabajo. Y en los dones espirituales, hermanos, pues mayormente es el que Él toma el control del don. Así que es importante, hermanos, porque en el versículo 4 al 6 nos empieza a explicar Pablo y nos dice, versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Hay muchos dones, hermanos. En la Biblia, hermanos, nos narra y nos muestra que hay 21 dones espirituales. Y hay 3 listas de dones espirituales en el Nuevo Testamento. Dice Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios donde se emplean los dones espirituales, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, ¿qué lectura tan poderosa, hermanos? Son 3 versículos, pero Pablo, hermanos, hace referencia y énfasis en las 3 manifestaciones de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. Y fíjense, hermanos, versículo 4 menciona al Espíritu Santo. Versículo 5 menciona al Señor Jesús. Versículo 6 menciona a Dios Padre. Por eso es importante, hermanos, que cuando estemos leyendo, veamos el contexto del por qué Pablo está escribiendo tales cosas. Y vean, hermanos, cómo Pablo menciona las 3 manifestaciones de nuestro Dios. Y cómo, al ser el mismo, nos equipa para las diferentes oportunidades de ministerios y servicios que podemos dar en la iglesia. Pero todos y cada uno de los dones están sujetos a un mismo Dios. No están sujetos a las personas. Aunque existen diferentes niveles de poder espiritual, pero un mismo Dios es el que obra en todos los creyentes. Y esto lo vemos en el versículo 7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermano? Para provecho. ¿Cómo podemos aprovechar, hermanos, el poder de los dones espirituales para ministrar y servir en la iglesia, servir en la obra de Dios? Y esto, hermanos, nos lleva a hacernos una pregunta. Versículo 7. Porque muchos hermanos tienen esa duda o esa creencia que es un total error. La Biblia nos dice, hermanos, ¿a quién equipó con dones espirituales? Y la pregunta obligada ¿es la manifestación del Espíritu Santo dada a unos cuantos escogidos? ¿O es a cada uno de los creyentes? ¿Qué dice el versículo 7? Pero a cada uno, hermanos. O sea que tú, hermano, tienes un don espiritual. Que lo ignores es otra cosa. Pero todos, hermanos míos, tenemos un don, cuando menos un don espiritual. Y aquí está la promesa, hermanos. El Señor a cada uno de ustedes les ha dado cuando menos un don espiritual. Pero el propósito, hermanos, ¿para qué es? ¿Cuál tengo yo? Empezarás a preguntar. ¿Cómo lo vas a descubrir? Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Para saber. Fíjense, hermanos, qué importante. Acabamos de ver y leer, ustedes también tuvieron la oportunidad en Corintios 12, la lista de algunos dones que el Señor ha dado. Vamos a ver otra lista, hermanos, que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4. Aquí hay otra carta y hay otra lista de dones espirituales que ha repartido el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer desde el 7 para tener el contexto.
Dice la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, cómo empieza la lista nuevamente. Pero a cada uno de nosotros, digo, por si te había quedado duda, vuelve a empezar. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice adelante, hermanos? Y dio dones a los hombres de una manera plural. No lo está mencionando singular, de una manera plural. Y sigue diciendo, ¿y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí está la lista, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Una lista, hermanos. Esta es la segunda lista, donde el Señor otorga dones para administrar y ministrar a la iglesia. Igual, los de Corintios fueron dados para la misma situación. Pero es importante entender los tiempos y el contexto de todos los dones que vamos a ver. Y aquí, hermanos, los dones que vemos en esta lista, sean los que sean, son dones para la iglesia, para ministrar y edificar la iglesia. Y quiero que sepas tú, hermano, que los dones que tú tienes, o el don que tú tienes, los necesita tu iglesia. Y los necesita tanto como tú necesitas los de ellos. La iglesia necesita tu don, tanto como tú necesitas los de ellos. Nadie, hermanos, puede decir, yo no necesito a tal hermano porque su don no sirve en mi vida, o porque su vida no sirve para edificar la mía. Nadie puede decir eso, hermanos. Si nosotros formamos parte de un solo cuerpo, entonces Pablo nos enseña la importancia de que veamos esta comparativa de un cuerpo físico. Tú no puedes decir que no necesitas la ayuda de otro hermano de tu iglesia. De la misma manera que tú no le puedes decir a tu cuerpo, yo no necesito mi mano, yo no necesito mi pie, yo no necesito ese ojo. ¿O sí lo podemos hacer? ¿Podemos prescindir de algún miembro de nuestro cuerpo, hermanos? De la misma manera, hermanos, no puedes prescindir ni querer pretender que no necesitas a ningún hermano de tu iglesia. Porque ese hermano, hermanos, a lo mejor su vida no es de ejemplo. A lo mejor su vida no es tan espiritual comparada con la tuya. Pero, hermanos, ignoras el don que posee ese hermano. Y tal vez es a través de ese don espiritual el que, por supuesto, sí lo necesitas. Porque ese don no lo tienes tú. Así que lo necesitamos. Y el versículo 16 nos lo confirma. Ahí en Efesios 4, versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, como mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, o sea, según el ministerio o según el don otorgado, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y siempre, hermanos, vamos a ver constantemente que aparece la palabra amor. Amor y más amor. ¿Qué es lo que más necesita este mundo, hermanos? ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros? Amor. Sin amor, hermanos, como dice Corintios 13 también, nada somos. Nada somos sin amor, hermanos. Podemos tener esto, podemos tener aquello, pero si no damos amor, nada somos, dice la palabra de Dios. Así que es importante, hermanos, que entendamos que el amor es parte fundamental
de emplear un don espiritual de manera eficaz. Y el amor, hermanos, es algo que a nadie le estorba. ¿O a ti te estorba el amor, hermano? Yo considero que no. Pero, hermanos, entendiendo esta parte, hermanos, tenemos que entender que los dones laboran juntos para proteger y edificar a la iglesia y para mantener la unidad que aquí se menciona. Todos los dones, hermanos, son necesarios. Todos son necesarios para el funcionamiento sano de la iglesia. Un creyente capacitado o maduro puede o podría descubrir que Dios unge su habilidad o su talento como un don espiritual para enseñar grandes verdades de la Biblia. Y lo hace con poder. O una persona que jamás ha sido capaz, por ejemplo, de dar un discurso en público, podría descubrir una habilidad sorprendente de enseñar con poder la palabra de Dios, que era evidente y que no podía hacerlo antes de recibir al Señor como su Salvador. Como su servidor, por ejemplo. Y si no, pregúntenle a mi familia. El poder del Espíritu, hermanos, es el que da el poder. No es la capacidad intelectual de la persona. Hay personas que hoy en día, todavía de mi familia, se sorprenden que yo esté aquí parado. Pero yo no estoy parado aquí porque me porté muy bien, ¿verdad? Sino porque el Señor me dio un don que yo no sabía que tenía. Y que lo dio para que lo administrara para la edificación de la iglesia. Así tú, mi hermano, tú también, a lo mejor tú crees que jamás podrías pararte aquí a enseñar algo. Pero eso es lo que crees tú. Y a veces por tener esa creencia, hermano, limitamos el poder de Dios en nuestras vidas a través de ejercer un don espiritual de una manera eficaz. Yo sé, hermanos, que a todo mundo le da pánico escénico, el pararse frente al público. Y eso es normal. Pero, hermanos, pues es ahí donde radica el poder. En la Biblia, hermanos, vemos, por ejemplo, a Pedro, un hombre del vulgo, como nos lo narra la carta de los Hechos, sin letras, de cierta manera torpe, pero el Señor lo escogió y le dijo: Pedro, ¿su habilidad cuál era? Pescar. Era pescador. Y le dijo el Señor: Pedro, desde hoy te voy a hacer pescador de hombres. Caminó con el Señor 3 años durante el ministerio. Enseñó el Señor Jesús todo lo que tenía que saber. Aprendió Pedro, le siguió. Y en su primer discurso, hermanos, público, pese a que lo negó 3 veces, ganó 3,000 almas en su primer discurso. ¿Qué te hace pensar, hermano, que tú no lo puedes hacer? Ay, pues es que era super Pedro, hermanos. El Señor no escogió superhéroes. El Señor escogió personas como tú y como yo. Por eso escogió a Pedro, sus hermanos y después a todos los demás. Porque Él necesitaba, hermanos, cada persona que fuera diferente para llegar a un grupo de personas diferente. Así es la vida, hermanos. Y el Señor Jesús estaba consciente de ello. Y les otorgó los dones que ellos se podrían adaptar a su capacidad, a su habilidad para llegar a otras personas. Y los dota, hermanos, de un tal poder, como lo vemos con Pedro, que en su segundo discurso ganó 5,000 almas. ¿Te imaginas, hermanos, el poder que hay en nosotros y que lo estamos desperdiciando? Por ignorarlo, y a veces, hermano, por ignorarlo voluntariamente. Por no querer saber qué don tengo, porque no vaya a ser que el pastor me ponga a trabajar. Pero, hermanos, yo no los pongo a trabajar. Para empezar, no es mi función. Todo don, hermanos, se tiene que ejercer de manera voluntaria. Mi función es administrarlos, o sea, ponerlos donde van a funcionar.
pero es de una manera voluntaria. Y es ahí donde radica el problema, ¿verdad? Que cuando se menciona la palabra voluntario, bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Aquí se rompió una taza, que les vaya bonito. Pero ese no es el punto, ¿verdad? El don, hermanos, se desarrolla por la relación con Dios, no porque te lo merezcas. Pero podríamos descubrir esas partes, hermanos. Y tú ya empezaste a visualizar tu talento, o tu don, o tu habilidad, hermano, para que sepas en qué parte el Señor te pudiera infundir de poder para usarte poderosamente para la obra del ministerio. Porque todos tenemos habilidades y capacidades, ¿cierto, hermanos? Algunos para unas cosas, algunos para otras cosas físicas, algunas cosas de elaboración manual, a otros de elaboración verbal, no sé. Hay personas, hermanos, que después con el paso de los años descubrimos que cantaban bien bonito y estuvieron guardando esa voz quién sabe cuántos años solo por pena, cuando podían glorificar a Dios y ser usados de una manera poderosa. Hay veces, hermanos, y fíjense, hermanos, hasta dónde llega esta situación. Hay veces, hermanos, que por no querer hacer estas cosas como cantar o tocar por pena, estamos impidiendo que el Evangelio fluya en nuestros hogares. Porque, por ejemplo, si hay una familia de las que son inconversos, saben que algunos de sus hijos, de sus nietos o cónyuges van a hacer algo especial en la iglesia, solamente vienen por curiosidad. Pero el día que vengan, se van a llevar una grandísima sorpresa, porque el Espíritu Santo les tiene preparado otra cosa. Y tal vez, hermano, ese día que vinieron a verte a ti, se van siendo hechos hijos de Dios. ¿No te gustaría, hermano? Entonces, hermano, no te limites. No limites lo que el Señor te ha dado, esa capacidad. Y por eso en Hechos 1:8 el Señor dijo, y recibiréis poder. Recibiréis poder. Y ese poder, hermano, lo tenemos en nosotros. Según a los Corintios 4:7 nos lo confirma. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahí está, hermanos, lo tienes, pero no lo quieres dejar salir. Y como te digo, hermanos, tal vez lo ignoras, pero lo peor es que no solamente lo ignores, sino que quieras ignorarlo de una manera voluntaria. Los dones, hermanos, laboran juntos. Todos los labores son necesarios en la iglesia. ¿Y por qué, hermanos? Porque tu don espiritual beneficia a toda la iglesia más de lo que tú crees. Cada uno de los creyentes ha recibido uno de manera sobrenatural. Los dones espirituales, hermanos, dan propósito y significado a cada uno de nosotros. Los dones espirituales no son para tu beneficio ni para que te lleves los aplausos o el reconocimiento de los demás. Los dones espirituales, hermanos, son para el beneficio comunal de la iglesia. Porque, hermanos, somos honestos. Hay personas que saben su don, conocen su don espiritual y lo han confirmado, lo han ejercido y hasta lo han hecho eficazmente. Pero el error es que lamentablemente, hermanos, lo ejercen para llevarse unos aplausos o un reconocimiento de la gente, de la iglesia. Y eso es un error gravísimo, porque para empezar, los dones no se otorgaron para eso. Se otorgaron para el beneficio comunal de la iglesia. Eso es importante. Primero, los Corintios 12, del 8 al 10, nos da una lista. Efesios 4, del 11 al 12, nos dio otra lista. Ahora vamos a ver, hermanos, la tercera lista. Y esta la encontramos en Romanos 12. Romanos 12. Versículo del 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8, para ver la tercera lista de dones espirituales.
¿Están ahí, hermanos? Muy bien, dice la palabra de Dios. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí nos vuelve a recalcar que es dada, ¿verdad? Es un regalo, no es algo que te merezcas. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Termino con el 9 diciendo, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor vuelve a aparecer. Para usar los dones se necesita tener amor los unos por los otros. Cristo, hermanos, les dijo, un requisito para que ustedes sepan si son discípulos de Cristo o no. Y es muy simple, hermanos. Que se amen los unos a los otros. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿Te imaginas, hermano? ¿Qué podemos objetar contra la verdad? La manera de confirmamos de que si somos hijos de Dios y de que si somos discípulos de Cristo es cumplir con ese mandamiento, amarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo lo puedo hacer, pastor? Administrando los dones, sirviéndole a tu hermano en Cristo en el don que él necesita. Porque eso, hermanos, no se puede quedar estancado en ese lugar. Hay diferentes dones, hermanos. Hay 3 listas de dones espirituales. Cada uno es diferente. Algunos se repiten. Algunos son mencionados una sola vez, pero fueron dados con un solo propósito. Y Pedro, hermano, nos vuelve a hablar de para qué fueron dados los dones. Primera de Pedro 4, por favor. Ay, pastor, son tantos pasajes, hermano. Pues la Biblia dice que quien debe de predicar la palabra de Dios es la Biblia. Primera de Pedro 4, versículo 10. Pedro aquí nos dice, ¿para qué fueron dados los dones? Cada uno, nuevamente, hermanos, Pedro, cada uno, no dice solo algunos privilegiados, ¿verdad? Dice cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, hermanos, qué interesante. Pedro nos habla del propósito. El propósito, hermanos, es que los dones sean administrados. Pero Pedro, hermanos, aquí los divide en 2 categorías. Dones de palabra, número 1, dones de palabra. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme al Espíritu. Y el número 2, hermanos, son dones de servicio, son dones para edificar la iglesia. Por eso dice, también si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pedro, hermanos, los divide en 2 categorías, como lo que les decía al principio, hermanos. Dones de palabra o dones de servicio. Pero los 2 sirven para ministrar la palabra de Dios y ministrar en servicios a la iglesia. Y estas listas nos dan un total, hermanos, de los que leímos, entre 18 y 21 dones. Algunos son más fáciles de comprender que otros. Pero, como se aplican estos dones hoy en día, es un asunto, hermanos, un poquito más complejo. Es un tema más difícil de sobrellevar. Porque si algo les garantizo, hermanos, es que los dones generan más preguntas que respuestas.
Pero hermanos, lo que sí tenemos que tener con certeza es que Dios los ha dado a conocer. Y los dones espirituales se los dio a cada uno de sus hijos. Y los tienes que conocer, hermano. Y los dones son para el beneficio de la iglesia y no para el beneficio personal. El tema de los dones, hermanos, como es tan complejo y genera más preguntas que respuestas, fíjense, hermanos, aún entre creyentes maduros y entre líderes espirituales, hablando de pastores, tanto, hermanos, tanto se habla de los dones, que si existen, que si no existen, que si están en función, que si no están en función. Entran en tantos dimes y diretes, en tantos debates, que lo único que podemos hacer, hermanos, es ir a la Biblia para entender y comprender cuáles son los dones que están en función hoy en día. Ya es importante entenderlo para no ser engañados, como vimos en la carta a los Efesios, que otros hombres emplean las artimañas del error para engañar a las personas inmaduras, y estas personas, hermanos, pues no sepan todo al respecto de los dones. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que los dones se dieron con un propósito funcional para edificar la iglesia en diferentes épocas, en diferentes circunstancias y diferentes personas. Pero todos, hermanos, se han otorgado. Todos se han otorgado. Y son difíciles. Pero algunos dones, hermanos, terminan en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, y otros dones similares se empiezan a emplear, se empiezan a usar con el mismo propósito: edificar la iglesia. No hay ningún otro propósito por el cual el Señor nos lo ha otorgado. Y les decía, hermanos, que algunos líderes cometen el error de enfocarse tanto en algunos dones que terminan por perder completamente el enfoque y el propósito por el cual ese don se ha dado. Y yo sé que ya te vienen algunos dones a la mente, esos que generan tantos dimes y diretes. Pero la Biblia, hermanos, es quien nos dice los que están en función, que son los de Romanos, porque es importante que lo entiendas, porque ahí se derivan más ministerios que abarcan esos otros dones que ya no están en función. El hecho, hermanos, de que los dones estén plasmados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eso no quiere decir que los 21 dones estén en función. Por eso es importante, hermanos, que tú entiendas cómo estudiar la Biblia por tu propia cuenta. Y estudiar la Biblia, hermanos, no es para algunos privilegiados, es para todos sus hijos. El Señor, hermanos, en Deuteronomio capítulo 8 le dijo algo muy importante a los israelitas, como un orden, como un mandamiento: tú pondrás en los postes de tu casa, en los frontales de tu casa, todas las cosas que yo te ordeno hoy. Todas. Así que, hermanos, no podemos ignorarlas. Si somos padres responsables, sabemos, hermanos, que sobre todo a los varones, que es nuestra responsabilidad dirigir nuestro hogar espiritualmente. Esa es la labor de los varones. Para eso fuiste escogido y el Señor te dio un don. Que lo quieras ignorar a propósito, bueno, no, esa es otra cosa, ¿no? Pero hoy, hermanos, te tengo una mala noticia, porque a partir de hoy ya no te puedes excusar de que no tienes un don espiritual para dirigir tu casa de una manera, o gobernar tu casa de una manera correcta. Porque hoy, hermanos, te he dado 3 listas. Tú empiezas a ver cuáles dones pudieras tener, porque cuando menos tienes uno de esos. Y el problema, hermanos, es enfocarse más en un don, entenderlo, quererlo razonar, en lugar de ponerlo